Bueno, en el día de hoy vamos a entrar sobre un tema bastante importante que es de uso común en la ingeniería, en el manejo de las líneas, y se llama el estudio de las impedancias características típicas que los fabricantes ponen en el mercado. Una pregunta que uno tiene que hacerse es por qué los fabricantes solo suelen poner algunos valores de impedancias características típicas en el mercado y no un rango infinito de ellas. Vamos a tratar de entender hoy por qué esa decisión y por qué desde el punto de vista técnico esa oferta de mercado que hacen las empresas tiene sentido. Para eso entonces vamos a este dibujo que tenemos en pantalla, que es el que hemos utilizado. Vamos a referirnos en la clase de hoy a las impedancias características de las líneas coaxiales. No vamos a tocar las líneas bifilares porque ese puede ser un trabajo más bien para ustedes. Igualmente el trabajo que hacemos para acá es válido en las líneas bifilares. ¿De qué se trata? Nosotros hasta el momento, cuando llegamos a la condición de alta frecuencia que analizamos en las conferencias pasadas, encontramos que la impedancia característica tiene una forma que es igual a raíz de L sobre C, y habíamos dicho que era un valor prácticamente constante, porque es un valor que depende casi exclusivamente de la geometría. En este caso, el conductor interior y el conductor exterior están separados por un dieléctrico cualquiera, un dieléctrico que puede ser de diferentes tipos de materiales. Aquí vamos a mostrar una línea que tiene básicamente lo que habíamos visto ya en la primera clase, un conjunto de conductores que hacen el conductor central, un dieléctrico que separa a este conductor central del conductor exterior y una carcasa protectora que evita pues daños en la parte interna del cable coaxial. Ese cable coaxial entonces está representado en esta gráfica. Este es el conductor interior y el conductor exterior, y aquí no representamos para nada la carcasa protectora porque no es de nuestro interés en este caso. Muy bien. Vamos a empezar entonces con un análisis simple sobre lo que es el comportamiento de la línea de transmisión coaxial desde el punto de vista eléctrico y desde el punto de vista para determinar la capacitancia y la inductancia. Observen ustedes esta gráfica. En la gráfica ustedes tienen la presentación del conductor interior que tiene un diámetro 2A, a su vez tiene un diámetro exterior B, marquémoslo aquí está marcado un diámetro exterior B, es decir, el conductor, desde el centro del conductor interior hasta este punto está el conductor exterior, y tomemos un tramo de longitud cualquiera de ese cable. ¿Qué ocurre? Nosotros queremos, para determinar la capacitancia, vamos a determinar la carga por unidad de longitud, porque recuerden ustedes que la capacitancia se puede medir como delta de Q o Q sobre B, ¿de acuerdo? Vamos a medir la carga por unidad de longitud dentro del conductor, y con base en eso podemos establecer una relación de la carga por unidad por voltaje, y podemos establecer entonces cuál es la capacitancia que hay establecida dentro de la línea coaxial. Empecemos mostrando que esta línea punteada que acá representa una superficie gaussiana como la que ustedes han manejado. Esa superficie gaussiana nos permite a nosotros establecer un límite para el campo eléctrico, en donde es constante. Sobre el borde de la superficie gaussiana el campo eléctrico es constante. Recuerden que el campo eléctrico es radial. El campo eléctrico tiene esta forma, y hasta este punto donde está la superficie gaussiana el valor del campo eléctrico es constante, y sabemos entonces que el flujo del campo eléctrico es igual a la integral cerrada de superficie, del campo eléctrico por ds igual a la carga encerrada dividida por la permitividad. En ese caso, como el campo eléctrico es constante, entonces sale la integral y nos queda que el campo por ds es igual a Q sobre E, y ds es 2pi por R por L. Tenemos entonces la superficie total, y el campo eléctrico toma la forma de Q sobre 2pi por R por L sobre E.
Y aquí vamos a aprovechar entonces del hecho de que el valor de Q sobre L me permite a mí establecer una densidad de carga. Q sobre L lo vamos a definir como una densidad de carga por unidad de longitud. De hecho, si yo tomo un delta de Q por un delta de L, el valor de la densidad permanece constante. En este caso, si volvemos pues a la condición de campo eléctrico, aquí tenemos que es igual a lambda sobre 2pi por R por E, que es la permitividad del material. Y de hecho, conociendo que el campo eléctrico de la variación del voltaje con respecto a la posición, o sea, a medida que crece R, entonces tenemos la presentación del voltaje como este. La diferencia de potencial entre A y B es lambda sobre 2pi por E por el logaritmo natural de B sobre A. Aquí ya tenemos entonces la posibilidad de hacer lo siguiente, de entrar a manejar un poco más de cerca el tema de la capacitancia. La capacitancia, según lo que hemos visto, es, en parámetros distribuidos, es delta C es igual a la capacitancia por delta de L, ¿de acuerdo? El voltaje que nosotros tenemos en este momento, el que acabamos de escribir, lo podemos reescribir como B por delta de Q sobre delta de L, siendo ese lambda sobre 2pi por E por el logaritmo natural de B sobre A. Aquí hay una pequeña presentación de esta capacitancia como delta de C sobre delta de L, que es igual a delta de Q sobre B por 1 sobre delta de L. Entonces el voltaje que hay acá es delta de Q por 1 sobre delta de L por 1 sobre 2pi por E. Este voltaje, cuando lo pasamos acá, entonces es la capacitancia, ¿de acuerdo? La capacitancia por unidad de longitud, y nos queda finalmente que la ecuación de la capacitancia toma la forma 2pi por E sobre el logaritmo natural de B sobre A, donde la permitividad relativa es epsilon sobre epsilon sub 0. O sea que la capacitancia la podemos presentar finalmente como esto. Es muy sencillo entonces lo que acabamos de extraer, es decir, es una capacitancia de una geometría bastante simple, que ustedes la han manejado en teoría electromagnética, y que podemos establecer básicamente que la gran dependencia de la capacitancia está en función de B y de A, porque el material dieléctrico puede ser un material cualquiera, pero será fijo. Yo puedo entonces cambiar solamente la capacitancia cambiando B y cambiando A, ¿de acuerdo? E igualmente ocurre con la inductancia. La inductancia tiene una condición similar. Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer para la inductancia del coaxial, y nosotros podemos establecer la trayectoria a través de una integral de línea. Aquí le hicimos el flujo a través de una superficie, aquí vamos a hacer la integral de línea. Y tenemos definido que A sub B es la integral cerrada de línea del campo por dl igual a mu por i. L es la trayectoria a través de cual estamos haciendo la integración, entonces da 2pi por r, y el producto de B por 2pi por r será igual a mu por i, donde B es igual a mu por i sobre 2pi r. Ahora bien, esa B está definido como la variación del flujo con respecto a R, y la podemos expresar, desde esta ecuación la podemos expresar en esa forma, es decir, el flujo phi sub B entonces será igual a mu por i sobre 2pi por R por dr. E igualmente encontramos entonces que phi sub B es igual a mu por i sobre 2pi por el logaritmo natural de B sobre A. Como el flujo es la inductancia por la corriente, pues de acá de esta ecuación podemos pasar la corriente a dividir y obtenemos exclusivamente la inductancia. Y la inductancia toma también un valor que depende específicamente de la geometría, es decir, de B y de A, y el valor de L será entonces mu sobre 2pi que multiplica el logaritmo natural de B sobre A. Mantenemos la condición de que mu sub R es igual a mu sobre mu sub 0, pero que pasado aquí a la ecuación en términos generales ya es L igual a mu sub R, mu sub 0, mu sub R sobre 2pi por el logaritmo natural de B sobre A.